Pues empezamos, me decían por aquí. Bueno, yo le voy a hacer una pregunta. Usted ha hablado de la personalidad y al principio ha hablado de la persona, ¿no? Del prósopo. A mí me parece que el concepto de persona no la tienen ni los griegos ni los romanos. El concepto de persona nace en el cristianismo. Es el cristianismo y el primero que define la persona es Boecio, rationalis naturae individua substantia. Entonces, el tema de la... usted ha hecho una descripción de la personalidad, pero esa descripción de la personalidad, por debajo de esa descripción está la persona, que es la que sustenta la personalidad. Después, en la transformación que hubo del concepto de persona, se llegó a Hegel, ¿no? Y Hegel dice que la persona es la apertura al tú, es una apertura al tú. Y en esta apertura al tú, a mí me parece que es importantísimo la apertura a Dios. Usted, por ejemplo, a Dios no lo ha mentado nunca. Y a mí me parece que uno de los indicadores de la personalidad es también la dimensión religiosa. Y entonces, cuando usted habla de la felicidad, de esos 4 temas, a mí me parece que también en la felicidad entra la apertura a Dios y el encuentro con Dios, ¿no? Y entonces esa es la pregunta que le hago yo. Si no le ha faltado a usted ahí eso, yo no sé si usted es... porque la verdad, no he leído nada de usted, pero no sé... no sé si es una persona... Esto es una cura de humildad. No sé si es una persona religiosa o no, pero a mí me parece que la religiosidad es también uno de los indicadores de la personalidad. Usted, por ejemplo, pues ha citado a 2 libros, el libro de los Proverbios, ¿no? y el libro del Eclesiástico, pero no ha citado, por ejemplo, tema en el Nuevo Testamento hay frases bellísimas en relación con la felicidad, ¿no? Le respondo. Vamos a ver. Yo meto el aspecto espiritual por el aspecto religioso, como usted dice, lo meto en el amor. Amor, trabajo y cultura, que no he podido desarrollarlo, tal. Es evidente que un concepto espiritual de la vida pues es decisivo. Miren usted, hay 3 grandes libros que explican el sentido de la vida. 3, por orden de llegada, son, en primer lugar, la Torá judía, que son los 5 grandes libros, que en las sinagogas usted ve cómo está el libro abierto, el libro de los judíos, que son 5, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. En segundo lugar es el Evangelio, la vida de Jesús contada por 4 periodistas. San Mateo, que era inspector de Hacienda, si no me falla la memoria, era el recaudador de impuestos. San Marcos, que era el alumno predilecto de San Pedro. San Lucas, que era médico, y San Juan, que era el más joven. Y cada uno da una visión de lo que haya ocurrido según estos 4 conceptos. Y en tercer lugar, el tercer libro religioso, espiritual de Occidente, es el Corán, que lo dicta Mahoma a un amanuense. Mahoma, estamos hablando del siglo VI, Mahoma era analfabeto, y uno coge cualquiera de estos 3 libros y lo abre. Uno coge, no sé, por ejemplo, el Génesis, la historia de José, el 11º hijo de Jacob, y se queda uno impresionado de lo que le pasó a José cuando fue a pasar estuvo con Putifar, luego, y terminó siendo el lugarteniente de Faraón. Y uno lee esa historia, uno coge el Evangelio. Yo lo hago mucho con el Quijote, que coge el Quijote y lo abro a ver por dónde sale. Coge el Evangelio y Jesús pasa por Samaria y de pronto una mujer ha sido sorprendida en adulterio. Las mujeres eran lapidadas y le pregunta a Jesús qué hace, y se puso a escribir con el dedo en el suelo, y le insistieron y dijo: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y en tercer lugar, Mahoma, el Corán. Hoy está muy desprestigiado el Corán por las guerras de los musulmanes radicales, pero yo conozco muchos musulmanes que son gente, vamos a decir, sana. Uno coge el Corán, lo abre, le preguntan a Mahoma: ¿a cuál de tus 3 hijos quieres más? Y dice: al pequeño hasta que crezca, al enfermo hasta que cure y al viajero hasta que vuelva. La espiritualidad es fundamental. Lo meto dentro del amor, pero es fundamental. Vamos a dar pie a otra. Los evangelistas no son periodistas, sino
Yo soy liberal progresista en eso. Creo que me gustaría hablar con usted para decirle cómo hay que ver a Mateo, cómo hay que ver a Marcos, cómo hay que ver a... Es demasiado para mí, eso es demasiado. Tenemos por allá arriba otra pregunta, me suena. Yo quisiera saber, ¿de qué facultad es usted catedrático? No veo de dónde... ¿De qué facultad es usted catedrático? Doy clase en el Centro Universitario Villanueva, adscrito a la Complutense. Centro Universitario Villanueva, adscrito a la Complutense. Bueno, sobre Dios, yo me gusta decir una cosa, a veces se lo pregunto a la gente. Si fueses Dios, ¿qué le dirías al ser humano? Amaos. Y cuando la gente me habla de por qué hay tanto mal en el mundo, respondo que para hacer una tortilla hay que romper los huevos. Pero vamos, será por hablar de... Said and done, dicen los ingleses, dicho y hecho. ¿Alguna pregunta más, por favor? Yo quiero decirle que con usted no se cumple eso de los 15 minutos. Yo estaría escuchándole todo el día. Gracias. ¿Alguna cuestión más? Por aquí. Por aquí, por aquí. Mire, quería preguntarle, bajo su criterio y sus conocimientos... ¿Puede levantar un poquito la voz, por favor? Sí, quería preguntarle, bajo su criterio y sus conocimientos, ¿en qué medida puede influir la justicia y los tribunales en la personalidad de las personas? Bueno, la justicia es fundamental en un país democrático, ¿no? Y yo hace poco di una conferencia en el siglo XXI de Madrid que me presentó el ministro de Justicia, Rafael Catalá, el ministro de Justicia en funciones, y el siglo XXI ahora de Madrid quiere que no sea todo conferencias políticas. Entonces invitó a una serie de gente y a mí me dijo que quería hablar. Yo hablé ese día, le dije a Zaplana, que era entonces el presidente, ahora ya no lo es, se hablaba de la depresión, del estrés, de la ansiedad, y me dijo, no, algo positivo, pues la felicidad. 5 consejos para ser feliz, fue mi conferencia. Y entonces yo, días antes estuve comiendo con el ministro y le dije, ministro, si una justicia es lenta, si a un señor se le arregla un tema importante 9 años o 10 después, eso no es justicia. Y en segundo lugar, la justicia tiene que ser absolutamente imparcial. El apellido Borbón o el apellido Pérez, que tengan el mismo cumplimiento ante la ley. Digo por decir algo, es decir, que de los de arriba y de los de abajo, la justicia que imparte eso. Si la justicia no funciona mal o funciona de forma lenta, pues se produce una distorsión. Pensemos que la democracia es un bien importante. La primera democracia en el mundo, que yo sepa, no soy historiador, pero sí una persona que me gusta la historia, es en la Revolución Británica en 1648. La segunda es en la Revolución Francesa en 1789. Tomás Moro muere en 1535 en Londres y no había democracia. Y Enrique VIII lo manda a la cárcel y le cortan la cabeza. Es decir, Enrique VIII, como saben ustedes, le gustaban mucho las mujeres y ejercía. Y en ese entonces no había periodistas del corazón y lo mató. Lo mandó matar, ¿no? ¿De qué significa eso? Si la justicia no funciona, pues la democracia queda muy rebajada de nivel. Entonces influye mucho en las personas de forma decisiva. Por eso, ¿cuál es la mejor democracia? Hay mucho debate en eso, pero lo que es evidente es que parece que la democracia británica es la menos mala. Venezuela tiene democracia. Chávez y Maduro fueron elegidos democráticamente, pero el país está en bancarrota, uno de los países más ricos en petróleo del mundo y con una riqueza general extraordinaria, ¿no? Allí no hay justicia, lo sabemos. Tenemos por aquí. A ver, la presidenta. Pues muy buenas tardes, enhorabuena por la intervención. Y sí que me gustaría hacer una pregunta desde su experiencia actual, y es si ha tenido casos o tienen experiencia ya sobre cómo ha evolucionado en las relaciones las nuevas tecnologías entre adolescentes y no tan adolescentes, la nueva manera de relacionarse
y la pérdida del contacto personal y de la interacción directa. Pues podemos empezar por la amistad, pero podemos seguir el amor y cualquier tipo de relación personal o interpersonal, que en este momento pues no estamos educando en esas relaciones interpersonales, porque realmente nuestros hijos están aprendiendo a relacionarse a través de las máquinas. Totalmente de acuerdo. Ese es un tema que los grandes avances que ha tenido la ciencia en los últimos años, pensemos por ejemplo en psiquiatría, pues es impresionante. Ahora tenemos 2 o 3 métodos nuevos de tratamiento. Yo tengo un aparato que me he traído que ya hace unos años de Nueva York, que es un estimulador magnético transcraneal, que es una bobina magnética que en las depresiones endógenas resistentes a los fármacos se aplica, que fue un grupo de investigadores en Israel, especialmente 2, Niemeyer y Gresaro, que utilizaron este aparato. La estimulación eléctrica del nervio vago, la introducción en las enfermedades obsesivas de unos electrodos en un territorio del cerebro que frena la repetición de conductas obsesivas, grandes avances, ¿no? Y al mismo tiempo, en los avances tecnológicos como el móvil o como el Internet o las redes sociales, pues se han convertido en un elemento que es fácilmente caer en la adicción, muy fácil. Yo hace unos días estaba cenando con mi mujer en un restaurante de Madrid y en el lado había 3 chicas jóvenes, las 3 estaban hablando por teléfono. Y digo, pero que hablaran entre ellas, las 3 pegadas al móvil. Es una cosa ridícula. O alguien dice, tengo 500 amigos en Internet. Bueno, 500 amigos, ¿a qué hora tiene uno tiempo para los 500, no? Es una forma de hablar. Entonces, estamos interconectados, estamos cada vez más informados y cada vez menos formados. Diferencia información y formación. Información es saber lo que está pasando, noticias, el último hecho que ha ocurrido, pero la formación es criterio, saber a qué atenerse, tener las ideas claras. Miren ustedes, hemos cambiado más en 15 años que en un siglo. Y entonces, y la gente está perdida. Si no lees, o sea, la lectura, ¿qué es? La lectura es que eres capaz de ir contra corriente porque tienes criterio, tienes formación, tienes... Entonces es el tema, y es gravísimo. Siendo una cosa tan buena, el móvil, yo me quedo asombrado, yo que además casi nadie tiene mi móvil, porque no se lo puedo dar a nadie, porque si no entonces me pongo yo en tratamiento, y entonces yo de pronto llego a Nueva York y llamo por teléfono a mi mujer y la oigo como si estuviera en Madrid. ¿Qué tal el viaje? Fenomenal. ¿Qué tal el vuelo? Fenomenal, nos han dado de cenar de maravilla en Iberia. Y hablo con ella, mando un fax y llega al minuto siguiente y al mismo tiempo el gran escándalo, la gente perdida, sin criterio, sin saber a qué tenerse. Este es el drama de esta falda del siglo XXI. Grandes avances técnicos y el ser humano flotando. ¿No cree usted que también la felicidad es un concepto mal interpretado en ocasiones? Desde el punto, no sé cómo explicarlo. Dice que la felicidad es como uno contempla la realidad, y también la realidad es algo aprendido. Socialmente la felicidad se asocia a algo, bueno, no sé cómo, a algo material, ¿vale? Entonces, llega un momento en el que la felicidad puede llegar a ser patológica, mientras que la felicidad autodeterminada, por así decirlo, porque el sujeto se siente libre de esa presión social, entre comillas, eso, no sé, sería como 2 formas de ver la felicidad. No sé, sería más bien un estado de bienestar. Es que no sé cómo explicarlo. No, es que el tema es, la felicidad ha quedado reducida para mucha gente hoy a varias cosas, que son nivel de vida, economía y bienestar. Entonces, voy a ponerles un ejemplo, vuelvo a Tomás Moro, del que he hablado antes. Tomás Moro fue un personaje importante de su tiempo, escribió un gran libro, que a mi juicio no es el mejor, que se llama La Utopía, y luego escribió Cartas desde la cárcel. Y entonces él, estando en la cárcel, sabía que se iba a morir, que iba a morir cortándole un verdugo la cabeza, porque la guillotina se inventa 2 siglos después, con la Revolución Francesa. Entonces Tomás Moro, en su libro Cartas desde la prisión, que se lo recomiendo, es un texto, yo tengo la traducción de Álvaro de Silva, que es un libro extraordinario. Tomás Moro hablaba, yo estudio latín y repite con mucha frecuencia la siguiente frase, un texto clásico: soy quid nil adventes edoniam possidentes. Repite esa frase: soy como los que nada tienen y todo lo poseen. Entonces, Tomás Moro dice: estoy feliz, me siento feliz, solo, arruinado, en la cárcel y sabiendo que iba a morir como murió. Entonces, ¿qué significa esto? La felicidad consiste en hacer algo que merezca la pena con la propia vida.
Yo conozco mucha gente muy rica, muy desgraciada. Y conozco gente que vive muy modestamente, que tiene un nivel de felicidad muy alto. La hija de Onassis, Cristina, intentó suicidarse 4 veces. Su padre tenía uno de los barcos que tenía 50 metros de eslora, 70 personas de tripulación. Tomaba caviar de beluga a cucharadas. Uno de los camareros que trabajaba allí, que escribió luego, que era un griego, contaba que la felicidad para él era una puesta de sol, ver las gaviotas en la playa, servir una cena a los invitados que tenía Onassis. Por lo tanto, ¿qué estoy haciendo yo con mi vida? Esa es la felicidad. Y en primer lugar, lo que decía nuestro comunicador de los evangelistas, no sé cómo se llama usted de nombre, Luis Ángel, que mirar al otro. La felicidad, o sea, una de las cosas que hace más feliz a una persona es hacerlo por los demás. Me estaba acordando, un año antes de morir, la Madre Teresa de Calcuta estuvo en Madrid, que la invitó la reina doña Sofía de Grecia, cuando era reina. Y recuerdo, y fue en el Palacio de Congresos Exposiciones, y había 4.000 personas. Y recuerdo que un chico joven le preguntó a la Madre Teresa, Madre Teresa, ¿usted es feliz? Era una pasa, no sé si ustedes se acuerdan, que era bajita, con ese hábito blanco que tiene unas rayas azules, y dijo, ¿cómo no voy a ser feliz si lo tengo todo? Y dijo, pero ¿cómo que lo tiene usted todo si usted no tiene nada? Digo, no, es que tengo a Dios. Ya nos quedamos petrificados. En Calcuta, con los más desfavorecidos, decía ella, contaba ese día, lo que es ver morir a un leproso sin familia abrazado a ella. Dice, yo doy mi vida por eso. Esa es la felicidad. La felicidad consiste en hacer algo con la propia vida, cada uno según sus posibilidades, sus puntos de partida, ¿no? Pero si la felicidad se centra en dinero, bienestar, pasarlo bien y tal, a la hora que produce, lo que se está viendo, yo lo veía en Suecia el otro día, me decía un psiquiatra sueco, digo, ¿cuál es el principal problema de la juventud en Suecia? Preguntaba yo a él. Dice, la cantidad de gente joven que se suicida. Digo, ¿pero cómo? Si Suecia lo tiene todo. Dice, pues si la gente aquí, en lo material lo tiene todo, pero la gente no hay nada, porque este es un país luterano. Y el luteranismo se ha quedado en nada, es un baño de oro, no queda nada. Digo, pero qué drama. Suecia, que es un país importante, tiene 9 millones de habitantes, o 10 el país, y que es de lo mejor. Y me decía él, te acordarás de la frase que dice en Europa, no te hagas el sueco. No me acordaba de la frase, dice, pues sí, el sueco es uno que no habla, el sueco es muy depresivo. O sea, vamos a ver, que la felicidad es trabajar estas 4 cosas que yo he dicho, que cada una de ellas se abre en abanico. Porque el amor no es solamente el amor de la pareja, es el amor a la familia, el amor a conceptos ideales, al bien, a la belleza, a la justicia. El trabajo no es solamente ponerte a trabajar para ganar dinero y sacar adelante a tu familia, sino la laboriosidad, estar al día, formarse, la cultura, lo que es disfrutar con una sinfonía, con una buena exposición de pintura, con un buen libro, o pegarse al televisor a ver quién se ha separado en Madrid. Me decía hace poco, y con esto vamos a terminar, me decía hace poco una paciente mía, de cuyo nombre no quiero acordarme, doctor Rojas, las tardes son muy largas en Madrid y nos reunimos varias amigas a ver quién se acaba de separar y las tardes se acortan. Y me decía, me relaja mucho, me divierte mucho la vida de los famosos Rota. Y yo le dije sin comentario,